Saludos compañeros profesores. El tema que nos corresponde a esta sesión es factorización de polinomios, considerando el siguiente producto: el producto de 2x más 3 por x menos 4. Al realizar este producto nosotros tenemos como respuesta 2x al cuadrado menos 5x menos 12. Ahora, viendo esta situación, puedo hacerles una pregunta. Si yo quiero el proceso, pero ahora inverso, tenemos nosotros la solución del polinomio, en este caso la solución del producto, y nosotros queremos dejar ese polinomio en forma de multiplicación. Ya conocemos nosotros la forma de multiplicación, es esta. Nosotros queremos dejar un polinomio en forma de multiplicación. ¿Será que se puede? La respuesta es sí, y a eso le llamamos nosotros factorización de polinomio. El lado izquierdo que nosotros tenemos en este ejemplo, el lado izquierdo está el signo igual. El lado izquierdo se dice que es el polinomio factorizado, y factorizado es sinónimo de multiplicación, entonces es el polinomio en forma de multiplicación. Y del lado derecho nosotros tenemos el polinomio resuelto. Entonces de esa manera nosotros ahora no vamos a resolver una multiplicación, sino que teniendo un polinomio lo vamos a dejar en forma de multiplicación, o sea que lo vamos a dejar factorizado. Ahora bien, cuando un polinomio ha sido escrito como un producto que consiste solo de factores primos, se dice que ha sido completamente factorizado. Nosotros vamos a dejar un polinomio completamente factorizado, entonces tenemos que dejarlo en sus factores primos. Ahora, ¿qué son los factores primos? Aquí tenemos nosotros ejemplo de polinomios primos sobre enteros. Estos son entonces los polinomios que nosotros observamos acá son polinomios primos. Esto quiere decir de que únicamente se pueden escribir de nuevo, se pueden escribir como multiplicación, pero utilizando ya sea el 1 o el menos 1. No hay otra manera de escribir estos números o estos polinomios en forma de multiplicación más que el 1 o el menos 1. Ahí nosotros decimos que está completamente factorizado. Entonces un valor o un polinomio que no esté en este ejemplo, que no esté en sus factores primos, para que vean la diferencia, el 8 es un tipo de polinomio que no está completamente factorizado. ¿Por qué razón? Porque yo puedo escribir 2 por 4. Entonces estoy escribiendo ese 8 de una manera que puedo escribirlo como la multiplicación o el producto de dos números. Entonces esto me da igual a 8. Muy bien, pero en este ejemplo donde podemos ver estos polinomios, nosotros podemos decir que estos sí están completamente factorizados o están en sus factores primos. Por ejemplo, el 2 números que multiplicados me den 2, solo 2 por 1 o 1 por 2, y el 1 no es un valor que se tome en cuenta para factorizar, ya que si únicamente se puede multiplicar por 1 o por menos 1, o desglosar ese número al multiplicarlo por 1 menos 1, no es o ya está factorizado completamente. Igualmente el 3, dos números que multiplicados me den 3, no existe.
sin contar el 1, 5, ya no hay, x, no existe otro valor, o no existe un valor que multiplicado me dé x, x más 1, x menos 1, 3x más 4, x al cuadrado más 4. Entonces de esta manera todos estos ejemplos que yo estoy marcando aquí, estos ejemplos están completamente factorizados, o en otras palabras, está en sus factores primos. Entonces nosotros vamos a llevar los ejercicios a escribirlos en sus factores primos para que esté completamente factorizado. Muy bien, entonces una de las maneras de factorizar es el factor común. Entonces vamos a ir viendo ciertas formas de factorizar. La primera que vamos a trabajar en esta sesión, vamos a trabajar 4 formas de factorizar. Entonces la primera forma es el factor común. En el factor común, como su nombre lo dice, tenemos que observar qué es lo común que tiene un polinomio. Vamos a compararlo de acuerdo a los términos que tenga. Entonces, por ejemplo, en el número 1, observemos acá qué es lo común que tienen este polinomio respecto al primero con el segundo término. Acuérdense que cuando encuentra un más o un menos, decimos que tenemos un segundo término. Entonces aquí tenemos el primero, luego aquí empieza el segundo, 2 términos. Entonces estos 2 términos vamos a compararlo. ¿Qué será lo que tienen en común estos? Así es, lo que tienen en común es de que su coeficiente se puede dividir dentro de 2. Eso es lo que tienen en común. Entonces, bueno, siempre va a ser que se pueda, depende de los valores, uno puede obtener el factor común. Y en este caso, cuando miremos coeficientes, nosotros podemos primero observar si hay un número que los divide, y si nosotros encontramos varios números que dividen siempre esos 2 números, siempre escribamos el número mayor. Entonces, comparando el 2 y el 4, ¿cuáles son los números que dividen exactamente? Cuando trabajemos factorización, siempre vamos a trabajar con números enteros. Entonces, un número que divide exactamente al 2 y al 4, que no sea el 1, porque el 1 no es tomado en cuenta, ya que nos daría el mismo resultado, entonces no se toma en cuenta. Ese número es el 2. Eso usted le llama máximo común divisor. Entonces, cuando encontramos un número que divide a 2 números, eso se le llama común divisor. Pero si nosotros sabemos de que ese es el número más alto que divide a los 2, máximo común divisor. Entonces usted siempre va a ver en los coeficientes cuál es el máximo común divisor, y ahí se puede observar que el 2 es el máximo común divisor. Escribimos aquí, y siempre cuando trabajemos factor común vamos a tener el valor de factor común va a ser un monomio, o sea, un solo término. Entonces por eso dice aquí factor común monomio. Voy a desglosarlo de tal manera que se comprenda fácilmente este ejercicio. Entonces tenemos el 2. Muy bien. Ahora, si yo ya tengo ya observé el factor común aquí, que es el 2, ¿esa es la respuesta final? No, porque yo le voy a quitar el factor común al polinomio. Entonces quiere decir que tengo que escribir el polinomio ahora, pero sin el factor común.
¿Y cómo le hago? ¿Cómo hago eso? Es fácil. Entonces usted va a tomar cada uno de los cada uno de los términos y los divide dentro de ese factor común. Mire, ahí está. ¿Y cuánto es lo que obtiene ahí? X más 2. Ese es el factor restante. Entonces usted escribe aquí X más 2. Ese es el factor restante. Bueno, entonces ahora esa es la respuesta. Todavía teniendo ya los valores trabajados, ya podemos escribir su forma factorizada. La forma factorizada es escribir tanto el factor común como el factor restante. ¿De qué manera? En forma de multiplicación. Entonces aquí tenemos 2 paréntesis x más 2. Y ahí tenemos nosotros la factorización o la forma factorizada de este ejercicio. Ahora veamos este siguiente. ¿Qué es lo común que tienen estos dos valores o estos dos términos? ¿Qué es lo común que tiene este polinomio? Entonces vamos a comparar 3x y el menos 6. Sabemos de que los dos términos se dividen exactamente dentro de 3. Bueno, 3 dentro de 3, 1. 6 dentro de 3, 2. ¿Y será que hay otro número más alto que divide exactamente a los dos? No, porque 4 dividido 3 no divide exactamente. 6 dividido 4 tampoco. Alguno puede pensar, el 6 sí divide exactamente al 6. 6 dividido 6, 1, exacto, pero 3 dividido 6 me da 0.33, no es el 6, es el número mayor que divide a los dos. Entonces aquí en este caso tenemos nosotros como factor común el 3. Muy bien, ahora su factor restante no hay necesidad de hacer el proceso de división que yo hice acá. Usted lo puede trabajar mentalmente. Empieza el primer término dividido dentro de 3 y tenemos x. El segundo término dividido dentro de 3, respeta el signo menos que está aquí, menos 6 dividido 3, menos 2. Entonces de esa manera ya tiene el factor restante. Siguiente es escribirlo de la forma factorizada, es unir tanto el factor común como el factor restante, 3, pero en forma de multiplicación, ya que si nosotros algún día queremos resolver esta factorización, nos debe de dar como el ejercicio original, 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6, aquí tengo el ejercicio. Entonces yo estoy escribiendo un polinomio en forma de producto y esto se le llama factorización, recordémoslo. Entonces estamos trabajando el factor común. Siguiente ejercicio, tengo 3 términos en este polinomio, 3, 1, 2, 3, y vemos cuál es el factor común. Bueno, los 3 se dividen dentro de, ¿qué número será? ¿Dentro de 3? No, ¿verdad? ¿Dentro de 4? No, ya me pasé, porque 2 dividido 4. Entonces si usted se pasa ya por lo menos en un valor, ya no siga buscando números más grandes, bájele, porque todos deben de quedar enteros. Entonces 2, 4 y 8, el factor común es el 2, porque divide tanto al 2, tanto al 4 y tanto al 8 y me da un resultado entero hablando de sus coeficientes, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí el 2. Ahora
2x al cuadrado dividido dentro de 2. A cada uno tengo 3 términos, por lo tanto en su factor restante deben de haber 3 términos. Entonces empezamos. 2x al cuadrado dividido 2, tenemos x al cuadrado menos 4x dividido 2, 2x, y 8 dividido 2 más 4, ¿correcto? Ahora escribimos en la forma factorizada. 2x al cuadrado menos 2x más 4. Si usted practica y luego lo puede hacer mentalmente, ya no hay necesidad de realizar este proceso, puede saltarse de una vez a la forma factorizada, pero por el momento practicamos todo este proceso para poder resolver los ejercicios de forma correcta. Muy bien. 8x y 12, 8x menos 12. ¿Cuál será el número que divide exactamente a los dos? Ahora, en los ejercicios anteriores tenía nosotros la guía ahí, encontramos nosotros por ejemplo el 2, el 3, el 2. No todas las veces el número que divide exactamente a los dos va a estar escrito en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el número que divide exactamente? Pues, el 2 divide exactamente al 8 y al 12, correcto, pero nosotros tenemos que buscar siempre el máximo común divisor para que el ejercicio esté completamente factorizado. Si no buscamos el máximo, no va a estar en sus factores primos, por lo tanto no va a estar completamente factorizado y no va a estar el ejercicio correcto. Entonces 4 será el máximo común divisor. Dijimos el 2, aquí lo voy a escribir porque no es ese. Entonces, pero lo voy a escribir para que el 2 divide a los dos. Sí, ¿verdad? Sí divide a los dos, pero hay otro número mayor que también divide a los dos. El 3 no, el 4 sí. 4 divide tanto al 8 y al 12, y después ya no hay otro número mayor que divide exactamente al 2, por lo tanto el 4 es el valor que yo tengo que escribir acá. Estamos ahí porque divide el 8 y divide el 12. El 2 no, porque no es el máximo común divisor. Ahora venimos y hacemos este 4 divide al 8x y divide al 12 para encontrar su factor restante. Entonces 8x dividido 4, nosotros tenemos un resultado de 2x menos 12 dividido 4, 3. Y luego de realizar eso ya escribimos su forma factorizada. 4 2x menos 3, y ya tenemos nosotros nuestro ejercicio finalizado. Ahora, no todas las veces el coeficiente, acuérdense que este se llama coeficiente, va a tener, o vamos a trabajar el factor común solamente con los coeficientes. Acuérdense que también las variables, en este caso la x, puede estar tanto en uno y en el otro término. Entonces cuando nosotros tengamos la letra repetida en todos, no solamente si hay 3, no solamente en 2, sino que en todos, si hay 2 en los 2, si hay 3 en los 3, si hay 4 en los 4, ¿verdad? A esos términos también trabajamos con las letras. Entonces no habíamos tenido ningún ejercicio hasta ahorita, por eso estoy recalcando ahorita. Entonces observamos primero los coeficientes. El coeficientes aquí son 1 y 1, y el 1 no es un número para trabajar factorización, se descarta el 1 siempre. Ahora vemos las letras, la x al cuadrado más x. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en común ahí? La letra x. Ahora,
seguramente me va a decir, pero una tiene exponente 2 y otra tiene exponente 1. Así es, siempre se debe de escribir el exponente más pequeño. Entonces en este caso sería el exponente 1, x con el exponente 1, y esto es lo que voy a dejar aquí. Y acuérdense que el exponente 1 se omite. Entonces tenemos nosotros el factor común x. Ahora hacemos el mismo procedimiento anterior. X al cuadrado dividido x, ¿cuánto nos da en esa división? Acordémonos que cuando es una división y nosotros tenemos letras, las mismas letras, se copia una vez la letra, y ¿qué se pasa con los exponentes? Se restan. A 2 le quito 1, y el 1 lo podemos omitir. Entonces nosotros tenemos que x al cuadrado dividido x es x. Entonces aquí ya tenemos x más, ahora x dividido x. Nunca vaya a pensar usted que esto es un 0. Pueden usted, para no confundir, tiene el mismo valor arriba y el mismo valor abajo. 5 manzanas la divide dentro de 5 personas. ¿Cuántas manzanas le da cada uno? Una manzana. Entonces el resultado acá es 1. Cuando divida valores iguales siempre es 1. A veces se omite ese 1, pero cuando hay otros valores a la par, por ejemplo acá 3x dividido x, ahí es 1, x dentro de x es 1, pero 1 por 3, 3, entonces aquí escribimos el 3, ya no se escribe el 1. Eso tiende a confundir, que cuando no lo escribimos y luego ya nosotros tenemos que escribir, podemos pensar que es un 0, pero no es un 0, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que x dividido x es 1. Lo ejemplifiqué porque sucede mucho. Entonces ya tenemos nosotros esto acá, y aquí nosotros vamos a escribir x paréntesis x más 1. Muy bien, esa es la factorización. Acá observamos este ejercicio. ¿Cuál será lo común en este ejercicio? Es la x, ¿verdad? ¿Con qué exponente? Con el exponente cuadrado, porque es el menor de 3 y 2. Ahora, ¿cuál es su factor restante? X cubo dividido x cuadrado. A 3 le resto 2. Los exponentes se restan en una división. No vaya a dividirlos, porque si no sale fracciones y no es así, ¿verdad? Menos 3x cuadrado dividido x cuadrado con x cuadrado se cancelan y queda el 3. Ojo con eso, ya ve. Entonces ahora sí tenemos nosotros x menos 3. El 1 lo omitimos porque 3 por 1, 3. Entonces ahí nosotros vamos bien. Y ahora su forma factorizada, x cuadrado x menos 3. ¿Correcto? Ese es la factorización. Y por último, 6x cuadrado más 9x. Aquí tenemos, de los casos que hemos visto, tenemos los dos. Número 1, que los coeficientes tienen en 6 y 9 tienen un número que divide a ambos, y ese es el que vamos a escribir. Si tuvieran varios números que dividen a ambos, buscamos el mayor siempre, ¿verdad? Entonces no nos vayamos a olvidar de ese proceso. Entonces, ¿cuál es el número que divide a ambos? Es el 3. Aparte de tener un número el coeficiente que divide a ambos, también la letra x está repetida en los dos términos del polinomio. Entonces escribimos la x y buscamos la del menor exponente, en este caso x elevado a la 1, y este es el que escribí. Esta letra es la que escribí. Entonces podemos recolectar valores de varios términos. Entonces aquí yo recolecté el 3, que ni siquiera estaba acá,
y luego recolecte esta x, ¿verdad? Entonces ojo con eso, no se vaya a confundir que tiene que ser 9x el factor común, no, porque son criterios que se tienen que manejar, que tiene que tomar usted en cuenta. No es copiar un término, sino que es buscar el número que divide a ambos, y si hay varios, el máximo de ellos, y luego buscar o ver si hay una letra o varias letras repetidas. Normalmente vamos a encontrar ya sea X, Y o Z, y si está repetida en todos los términos que tenga, copio la de menor exponente. Esa es la regla. Ahora terminemos, pues 6x al cuadrado dividido 3x, 6 dentro de 3, 2, ¿qué hago con los exponentes? Y que escribo la x porque son diferentes exponentes, son iguales, se cancelan, ¿verdad? Pero estos son diferentes, 2 y 1, los resto, y ya tengo la respuesta. X más 9 dividido 3, 3, y x con x, 1, y por 3 sigue siendo 3. Entonces tengo ahí mi resultado. Y ahora 1 para decir que ya la factorización, 3x 2x más 3, y esa es mi factorización. Entonces el proceso que yo realicé se le llama factor común. Muy bien. Otra forma de factorización es la factorización por agrupamiento. Entonces nosotros tenemos un polinomio. Normalmente esta factorización por agrupamiento es cuando tenemos de 4 a más términos. De 4 a más términos. Ojo con eso. Entonces recuerde, cuando nosotros tenemos 4 o más términos, usted piense en la factorización por agrupamiento. Muy bien. Entonces normalmente usted va a tener dos grupos, y aquí nosotros en este primer ejemplo podemos ver el primer grupo. Mire, este primer grupo está en forma de multiplicación, correcto, y luego observe que está el segundo grupo. Tanto el primero y el segundo grupo se están restando, pues no se puede desagrupar esto de aquí, ¿verdad? Entonces esto de aquí está agrupado. Entonces ahora el grupo 1 con el grupo 2 tendrán algo en común. Sí, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces ya cuando usted observe lo que tienen en común, usted, para trabajar esta factorización por agrupamiento, usted escribe siempre en primer lugar lo que tienen en común. Entonces ya vimos que lo que está dentro del paréntesis es igualito a lo que está aquí adentro del paréntesis. Entonces ahí digo, bueno, este grupo 1 con este grupo 2 tienen en común 3x menos 7. Entonces lo escribimos acá. Correcto. Ahora la pregunta es, si yo a este primer grupo lo divido dentro del factor común, ¿qué resultado me da? 2 por 3x menos 7 dividido dentro de 3x menos 7. Lo voy a escribir acá solo por ser el primer ejemplo. Acuérdese que cuando usted tiene la misma el mismo número en el numerador y en el denominador, ¿qué es lo que sucede? Aquí y aquí, ¿qué es lo que sucede? Sí, se pueden cancelar, ya que su resultado es 1. Entonces acá fácil, esto se cancela con esto y tenemos nosotros como resultado el 2 únicamente. Entonces ya pudimos hacer ¿y cómo escribo esto? En forma de producto. Entonces tengo el 2. Muy bien, hago lo mismo con el segundo grupo. Este grupo de acá
menos x, paréntesis 3x menos 7 dividido dentro de 3x menos 7. Así es, se cancela esto con este otro binomio y vamos a tener solamente el valor de menos x. Y ahí tengo mi factorización por agrupamiento, porque este ejercicio que tenía acá, que yo sé que hay una parte que está en forma de multiplicación y otra parte que está en forma de multiplicación, pero no todo está en forma de multiplicación. Entonces esto lo realicé y ya ahora sí todo el ejercicio está en forma de multiplicación y por lo tanto ya terminé la factorización, y este proceso es factorización por agrupamiento. Ahora aquí ya casi me daban el ejercicio finalizado, ¿verdad? Porque ya me dieron una parte en forma de multiplicación, pero ¿qué tal si el ejercicio está completamente resuelto, ¿verdad? Como en este caso. ¿Y qué vamos a hacer? Pues llevar unos pasos, hacer unos pasos para poderlo escribir en forma de multiplicación. Entonces, ojo eso, la factorización por agrupamiento va a tener, usted cuando observe 4 términos, aquí los podemos contar, 1, 2, 3, 4, usted va a pensar en una de las opciones es factorización por agrupamiento. Esto cuando hayan un ejercicio donde no le diga qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero aquí ya estamos directamente en factorización por agrupamiento. Entonces, ojo con eso. Usted va a tomar los polinomios, pero por parejitas. Entonces va a tomar una pareja y la va a trabajar, y luego la siguiente pareja. Ese es el proceso que va a hacer. En esta pareja, ¿cuál es lo que hay en común? ¿Cuál es el factor común de la primera pareja? Sí, es x cuadrado. Entonces aquí lo vamos a hacer directo, así como les dije que se puede hacer directo. Paréntesis, mire, ya estoy dando de una vez su forma factorizada. Y luego, si ya encontré el factor común de este primer grupo, es que x cuadrado, escribo el factor restante, ¿verdad? Para que quede factorizado. Entonces acá x cubo dividido x cuadrado, x menos 4x cuadrado dividido x cuadrado, 4. Correcto, ya resolví este primer grupo. Ahora viene el signo más. Ojo con eso, el signo más aquí en medio, no se le vaya a olvidar el signo más. Ahora usted va a trabajar la factorización de este segundo grupo. ¿Y cuál será el factor común de ese segundo grupo? Sí, el factor común es el 2. ¿Solamente el 2? Así es, solamente el 2, porque la x no está repetida en el segundo término. Y luego abrimos paréntesis, 2x dividido 2, x menos 8 dividido 2 menos 4. Entonces, miren, los signos hay que tomarlos en cuenta a la hora de realizar la división. O en otras palabras, si aquí tengo un positivo, negativo, tengo que seguir el mismo orden. Ojo, ya pude llevar el ejercicio a una forma que cada uno de los grupos que hice tienen algo en común. El primer grupo con el segundo grupo, que tienen en común lo que está dentro de paréntesis, y es x menos 4. Entonces vengo y divido dentro del factor común. Primero escribo el factor común, se me estaba pasando escribir el factor común, entonces no se le vaya a olvidar. En primer lugar debemos de escribir el factor común que hay tanto en el primero como en el segundo grupo, que es x menos 4, es lo primero que hay que escribir siempre. Y luego en el otro paréntesis
tenemos que escribir el resultado de los factores restantes. Esos factores restantes, ¿cómo se obtienen? Dividiendo el primer grupo dentro de el factor común x cuadrado dividido x cuadrado por x menos 4 dividido x menos 4. Cancelamos este con este factor y vamos a tener x cuadrado, y luego la división de este grupo con el factor común, y tenemos es el signo que está aquí, lo debemos de escribir más 2, y ya tenemos factorizado nuestro ejercicio. Ahí está todo escrito en forma de producto. Vamos con el siguiente. Muy bien, el siguiente ejemplo: 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4x menos 6. Pensamos nosotros en trabajarlo en factor común por agrupación, ya que tiene 4 términos. Cuando tenga 4 o más, piense en esta opción. Entonces trabajamos nosotros el ejercicio. ¿Y cómo se trabaja? Por parejas, ¿verdad? Por parejas. Entonces, primera pareja, ¿cuál es el factor común? El factor común es x al cuadrado. En coeficientes no hay factor común, ya que no hay ningún número que divide a ambos. Luego, ¿cuál es el factor restante? 2x al cubo dividido 2x al cubo dividido x cuadrado. Vamos a tener nosotros 2x menos 3x al cuadrado dividido x cuadrado con x cuadrado se cancelan y vamos a tener un resultado de 3, ¿correcto? Y luego escribimos el signo más. El signo más normalmente va acá. A veces podemos escribir el signo menos, pero es cuando trabajamos y este valor nos quedan idénticos, solo que con signos opuestos. Entonces, si trabajemos siempre con el signo más, y ya luego, si tenemos nosotros esa condición de que están los mismos pero con signos opuestos, podemos nosotros cambiar ese más por el menos para poder dejar el ejercicio con factor común por agrupación. Luego nosotros tenemos entre 4x y el menos 6. ¿Cuál es el factor común? Un número que divide a los dos. Exactamente el 2, ¿verdad? 4x dividido 2 nos da 2x, menos 6 dividido 2 me da menos 3, y ya tenemos nosotros un paso más para poder llegar a la factorización. Entonces aquí tenemos a factorizado por grupo, pero el primer grupo con el segundo grupo tienen algo en común, sí, que es lo que está dentro de paréntesis. Lo escribo acá, 2x menos 3, ya está, muy bien. Y luego viene el siguiente paréntesis, ¿verdad? Porque voy a dividir el primer grupo dentro del factor común, primer grupo dentro del factor común. ¿Y cuál es el resultado? X cuadrado. X cuadrado. Correcto. Ahora el segundo grupo dentro del factor común, ¿cuál será su resultado? Este valor con este valor se cancela y queda solamente el más 2. Más 2. Y ya tengo mi factorización. Sí, muy bien. Y por último ejemplo, factor común por agrupación. Observo el primer grupo y veo si tienen algo en común. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es lo que tienen en común? El 2, porque el 2 divide a ambos exactamente. Pero solamente eso, no, también la letra X. ¿Con qué exponente voy a dejar la letra X? Con el menor exponente comparado 4 y 3. El menor exponente es 3.
y luego escribo el factor restante. El factor restante es 2x a la 4 dividido 2x al cubo. 2x a la 4 dividido 2x al cubo es x, más 2x al cubo dividido 2x al cubo. Miren ahí, el 2 con el 2 se cancelaron, x con el cubo con x al cubo se cancelaron, pero yo no puedo dejar en blanco acá porque sé que el resultado es 1, pero como no tengo más con quién multiplicar, si se queda el 1 ahí, ¿verdad? Si hubiera otro valor, queda el otro valor, pero el 1 ya no hay, si los dos se cancelaron, entonces sí lo debo de escribir, más 1. Luego tengo acá 3x más 3. ¿Cuál será el factor común ahí? Así es el más, recuerden, siempre va ahí. Luego tengo que escribir el factor común de ambos, que solamente es el 3. La x no, 3x dividido 3x más 3 dividido 3, 1. Miren, ya tenemos nosotros primer grupo y segundo grupo. ¿Cuál será el factor común ahí? Sí, es x más 1, correcto. Luego divido cada uno de los grupos dentro del factor común y tengo el resultado del primer grupo. Si ya lo vieron ustedes, 2x al cubo más, por este signo que tengo acá, el segundo grupo dividido dentro del factor común, sí, es 3. Y ahí terminamos nuestro ejercicio, ya que este ejercicio está escrito en forma de multiplicación, por lo tanto está factorizado. Muy bien, otra forma de dejar un polinomio factorizado es ver si ese polinomio es una diferencia de cuadrados. Entonces observemos aquí la forma. Una diferencia significa que tenga el signo menos y luego haya dos cuadrados, un cuadrado y otro cuadrado. Entonces el signo menos entre estos dos términos, pero ambos términos estén en forma cuadrática, o por lo menos se puede escribir en forma cuadrática, es la factorización, o se puede hacer entonces la factorización de la diferencia de dos cuadrados. ¿Y cuál es la factorización de la diferencia de dos cuadrados? Es este proceso que voy a hacer acá. Entonces observen ustedes cuál es el resultado. Vemos la x acá elevada al cuadrado, aquí ya no está elevada al cuadrado ni aquí, ¿verdad? Luego el menos y luego el más. Esa es una estructura que va a seguir, y también hacemos con el segundo término lo mismo. Aquí está elevado al cuadrado, aquí ya no, ni aquí. Así de fácil, ¿verdad? Pero vamos a hacer algunos ejemplos para que quede mucho más claro. Entonces tenemos nosotros este ejercicio. ¿Es una diferencia? Sí, ¿verdad? Aquí vemos el signo menos. Ahora, el primer término está elevado al cuadrado, el segundo no. Pero ¿será que yo lo puedo escribir de tal manera que elevado al cuadrado me dé 4? ¿Hay algún número que se eleve al cuadrado y me dé 4? Siempre tengo que trabajar con enteros, recuerden. Entonces, x cuadrado menos, ahora en lugar de 4 voy a escribir un número que elevado al cuadrado me dé 4. ¿Existe? Sí, ¿verdad? 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Entonces ya ahí puedo decir que este ejercicio sí es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo puede usted encontrar ese número rápido? Obteniéndole raíz cuadrada al valor. Si exactamente hay raíz cuadrada, ya usted puede decir que sí encontró el número que elevado al cuadrado
le dé el término que está trabajando. Entonces en este caso ya tenemos nosotros el 2. Y ahora, ¿cuál es el resultado final? Entonces es escribir los términos pero sin el cuadrado. Aquí x menos 2, de nuevo, solo que ahora x más 2. Y ahí está la factorización de la diferencia de cuadrados. Correcto. Ahora tengo otro ejercicio. Pero ese no está elevado al cuadrado. El segundo sí puedo escribirlo de tal manera que se eleve al cuadrado, me da 16 y tiene un menos. Ahora, después de ese análisis que ustedes pueden estar haciendo, déjenme decirle que si, aunque aquí no esté el exponente 2, pero el exponente sea un producto de 2, entonces nosotros sí podemos trabajarlo, ¿verdad? Si nosotros tenemos el valor 4, 6, 8, 10, nosotros podemos trabajarlo como diferencia de cuadrados. Un múltiplo de 2, el 4 es múltiplo de 2. Sí, ¿verdad? El 4 es un múltiplo de 2. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos para escribir ese ejercicio? Trabájelo con paréntesis para no equivocarse. Entonces aquí tiene usted x, ahorita lo voy a escribir aquí. Aquí fijo el cuadrado, siempre afuera al cuadrado, menos, también este lo puede escribir en paréntesis, ¿verdad? Aquí fijo el cuadrado. Ahora, ¿qué exponente no puede quedar así? Porque si no fuese x al cuadrado, y este ejercicio no es x al cuadrado, entonces ¿con qué exponente queda esta x? Un número que multiplicado por 2, por este 2, me dé 4. Acuérdense que si está de esta forma, los exponentes se multiplican, ¿verdad? Entonces es una propiedad que hay que recordar. Aquí entonces va a ser el número 2. Lo voy a escribir otra vez. Entonces aquí tenemos x cuadrado, x cuadrado y aquí elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos nosotros nuestro ejercicio de tal manera que a la hora de resolver 2 por 2 me da 4. Y luego acá, ¿qué número será? 4. La raíz cuadrada de 16, 4. Y 4 por 4, o sea 4 al cuadrado, da 16. De las dos maneras pueden ustedes pensar. Ahora, ya tenemos así el proceso como una diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues escribir su forma factorizada. El primer término sin el cuadrado, o sea, sin este cuadrado, ¿cuánto es? X cuadrado menos el segundo término sin el cuadrado, ¿cuál es? 4. Muy bien. Luego venimos y escribimos el ejercicio de tal manera que vamos a copiar acá. Y ya tenemos nosotros nuestro ejercicio, al parecer finalizado. Pero como usted ya sabe sacarle el factor común, usted tiene que observar, ¿será que este ejercicio que estoy dejando aquí tendrá algún factor común? Si es así, usted debe de seguir trabajando el procedimiento de factor común. De acuerdo a como vayamos aprendiendo nosotros las factorizaciones, usted tiene que ir descartando. Digamos que ya saqué la diferencia de cuadrados, correcto, pero ahora
estos resultados que yo tengo acá, ¿será que tienen otra forma de factorización? O sea, ¿puedo factorizar de nuevo? Porque acuérdense que tiene que estar en sus factores primos. Observes. Factor común aquí, no. Factor común aquí, no. Diferencia de cuadrados aquí. Diferencia de cuadrados aquí. Sí. Diferencia de cuadrados aquí, no, porque aquí es una suma. Entonces este resultado de acá yo lo puedo volver a factorizar y lo vamos a volver a factorizar ahora mentalmente, ¿verdad? Este primer resultado lo vuelvo a factorizar ya que es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo queda esto? De acuerdo a este proceso, nosotros tenemos que volver a factorizar este ejercicio. Entonces, el primer término de acá, nosotros lo escribimos sin el cuadrado. X menos la raíz cuadrada de 4, 2. ¿Correcto? Y luego repetimos otra vez, pero ahora con más 2. Y no nos vamos a olvidar de la parte que ya no podemos nosotros resolver, que es x al cuadrado más 4. Entonces ojo con eso, si factorizamos dos veces no importa, la idea es dejarlo en sus factores primos. Y ahora sí ya tenemos nosotros el ejercicio final, ya que si evaluamos acá, acá y acá, no tenemos diferencia de cuadrados. Siguiente ejemplo, tenemos nosotros el polinomio x al cuadrado menos 1. Fácilmente podemos observar de que este 6 es múltiplo de 2, por lo tanto podemos decir de que probablemente sea una diferencia de cuadrados. Ahora observamos también el menos, diferencia, seguimos evaluando, el 1 tendrá raíz cuadrada, sí. Entonces este procedimiento es una diferencia de cuadrados. O con eso no estoy tomando en cuenta el menos 1, porque el menos 1 sí no tiene raíz cuadrada, pero solamente se toma el número 1. Y siempre va a ser así, aquí el 16, aquí el 4. Entonces no lo va a meter hasta su calculadora y lo va a meter con el signo menos porque le va a salir error. Entonces es algo que le comento, ¿verdad? Entonces ahora venimos y hacemos el procedimiento acá, cuadrado, y acá también cuadrado. ¿Puedo usar paréntesis o no? En el primer término sí es recomendable, ¿verdad? Si no va a entender ahí. Ahora aquí la x, y qué exponente es el que cree que va a ir sobre la x. Es el exponente 3, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque usted sabe que aquí siempre va a ir 2, porque es la forma que tiene. Ahora 2 dividido 6 es el 3. 3 por aquí, de esta forma como está el ejercicio, es una multiplicación de exponentes. 3 por 2, 6. Entonces en este caso nosotros tenemos que así queda nuestro primer término. Y luego aquí un número que elevado al cuadrado me dé 1. Así es el mismo 1. Muy bien, ya teniendo este ejercicio de esta forma, ya puedo escribir su resultado factorizado. El primer término sin este cuadrado es x al cubo. Luego el segundo término sin el cuadrado es 1. Muy bien, y luego vuelvo a hacer lo mismo, solo que ahora con el signo más. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a llegar con este ejercicio. Este ejercicio en sí se puede seguir factorizando
ya que hay otro método para factorizar diferencia de cubos y suma de cubos, pero como no lo hemos trabajado hasta ahí tenemos nosotros nuestra factorización. Tenemos la siguiente diferencia de dos términos. Ahora vamos a evaluar si es una diferencia de cuadrados. Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos un coeficiente y tenemos una variable con su exponente, entonces esos dos se deben de tomar como el primer término, ¿verdad? Entonces en este caso, ¿qué hacemos con los coeficientes? Al coeficiente, así como acá que se hizo, le sacamos raíz cuadrada. Eso es lo que vamos a hacer con los coeficientes que estén a la par de las variables, ¿verdad? Entonces la raíz cuadrada de 49, 7, y luego x a la 4. X a la 4 sabemos nosotros de que al multiplicarlo por 2 me da 4, entonces lo puedo ir escribiendo de una vez así, y ya tenemos nosotros nuestra factorización. El 7 al cuadrado, aquí 7 al cuadrado, 49, x al cuadrado elevado al cuadrado, estos exponentes se multiplican, 2 por 2, 4, correcto. Ya tengo escrito bien mi forma, ¿verdad? Y ahora menos, es una norma llevar el menos ahí, no esté pensando usted si va a escribir otro, no, el menos. Y ahora el 4, la raíz cuadrada de 4, 2, entonces escribe el 2 y lo escribe al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, viene y ahora usted va a escribir 7x al cuadrado, ya menos el 2, luego 7x al cuadrado más 2, y de esta manera usted obtiene ya la factorización de la diferencia de cuadrados. Muy bien, y por último tenemos 25 menos 9x al cuadrado. Lo mismo vamos a realizar. Observamos si es una diferencia. Sí, será una diferencia de cuadrados. El primero tiene raíz cuadrada, 25, sí, ¿verdad? Luego el segundo tiene raíz cuadrada, con el 9 podemos decir que sí. Ahora con la x tenemos que dividir dentro de 2 el exponente, 2 dividido entre 2 es exacto, entonces por lo tanto es una diferencia de cuadrados. Todo me tiene que salir exacto ahí para poderlo realizar de esa forma. Muy bien, entonces aquí escribimos el 5 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 9, 3, la x acá y el cuadrado afuera. Muy bien, teniendo ese proceso ya escrito ahí, es que nosotros trabajamos el 5, acuérdense que hay que escribirlo sin el cuadrado de acá, menos, hacemos del mismo acá, 3x, y cuando lo tengamos escrito una vez, venimos y 5 más 3x, repetimos ese proceso y por lo tanto ya tenemos nuestra factorización utilizando la diferencia de cuadrados. Saludos a todos, dudas, estamos a la orden.